Está aquí. ¿Ahora? ¿Se escucha ahora? Sí. Disculpas. Ahora se escucha. Peor que no escuche. Nada. Pues tú en tu motor tradicional realmente tendrías pues, unas pastillas, unas escobillas que te transmiten su corriente, un motor de corriente directa de toda la vida. ¿Qué pasa? Esto pues, se desgasta. Las escobillas que crecen en el ámbito, según va girando el motor en ciclos y ciclos, pues se acaban desgastando las pastillas del motor. Así que nosotros nos servimos de motores sin escobillas. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros, en vez de tener las escobillas, realmente nos quitamos todo el medio y nosotros vamos a jugar más como si fuera un motor, casi más como si fuera de corriente alterna, trifásica. Donde encendiendo y apagando distintas bobinas conseguimos el giro del motor. ¿Cómo sabemos en qué posición está el motor para encender y apagar las bobinas? Mediante los sensores. Esto que hace, realmente lo que hace es que, como estamos encendiendo y apagando bobinas, en vez de tener unas escobillas, como he dicho antes, realmente conseguimos más eficientes y también, como controlamos nosotros cuando encendemos y apagamos las bobinas, tenemos un control más directo de la velocidad y la potencia que le damos al motor. Luego, también depende de los tipos de motorización, dónde en nuestro avión vamos a poner el motor. Podemos poner nuestro motor en concentración tractora. ¿Qué quiere decir esto? Es que el motor está delante del avión. Eso significa que cuando el motor gire, va a tender a tirar del avión hacia adelante. Luego la otra configuración es la configuración propulsora, que el motor está atrás empujando al avión. ¿Qué diferencias tiene cada una? La configuración tractora es muy estable. Siempre cuando tiras de algo, como estás tirando y tienes un lastre atrás, tiende a ser estable, a mantenerse pues, en línea y todo siguiendo línea recta. Mientras que si tú empujas de algo, pues tienes más dificultad de mantenerlo estable. Si tú coges cualquier cosa y la empujas por atrás, en cuanto haya una perturbación, pues va a querer irse hacia atrás. Pero, luego, pues, también la configuración propulsora tiene beneficios. Es una configuración más eficiente de forma aerodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que al ala le llega un aire más limpio. Aquí, cuando tú tienes el motor adelante, tienes un montón de aire, un jet de aire que viene hacia atrás y te puede perjudicar la aerodinámica de tu ala. Mientras tanto, en la propulsora tú estás succionando aire después de que haya pasado por encima de tu ala. Así que el ala como tal tendrá más eficiencia aerodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrás pues, una ala un poco más pequeña, podrás tener menos drag. Pero luego otras, igual que si en esta tenemos más eficiencia aerodinámica, es decir, el aire le llega limpio a nuestro ala, entonces en la otra será más eficiente de forma propulsiva. Así que el aire le llega limpio a la hélice y es más eficiente la hélice. Así que al final, donde llega el aire limpio, eso va a ser más eficiente. Mientras que si tú le envías aire sucio, aire que ya has
ha sido energizado. Sí. Si tú algo de KN que ha sido energizado o modificado, pues va a ser menos eficiente. Así que en este caso me llega primero el aire a la hélice, así que es más eficiente la hélice. Y en el segundo, el aire no llega primero a nada, así que nada va a ser más eficiente. Y lo último es que nosotros, nuestros aviones, ya por experiencia, tienden a ser culones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pues, tenemos nuestra ala y tenemos nuestra cola, y como nuestras colas a veces nos pesan mucho, pues tenemos el centro de gravedad aquí. Si nosotros ponemos un motor por aquí, o incluso aquí atrás, no nos arreglamos el centro de gravedad, debemos tenerlo muy atrasado con respecto a nuestro ala. Nosotros evidentemente queremos que esté aquí. Así que para el problema del centro de gravedad, ayuda mucho tener un motor aquí adelante, porque te quitas de problemas de centro de gravedad. Así que es más complicado como tal tener una modulación funcional. Luego, hélices y motores que vais a tener que comprar. El motor, ya os lo decimos más o menos, es el Emax 280, sí. El que aparece en la normativa. Sí, sí, sí. Me lo solía saber, ¿qué diferencia tiene con respecto a unas hélices, por ejemplo, a unos motores más pequeños que se usan, por ejemplo, en drones? Pues nuestros motores tienen mucho empuje en estático, pero llegan a menos rotaciones por minuto máximas que las más pequeñas, las, por ejemplo, el drone. También le podemos poner una hélice más grande, como tiene más empuje estático, y los modelos van a ser más pesados. ¿Para qué se usan los motores más grandes? Pues para aviones. Y los motores más pequeños se usan más pues, para cuartos de los drones. ¿Y cómo podemos saber cuál es la diferencia, cuál es cada cosa? Por una característica del motor que son los kilovoltios. No son kilovoltios porque no. Sí, bueno, sí es kilovoltios. Sí, porque no, es K-ohms, no es kilovoltios. Lo he dicho mal. Pero, ¿qué nos quiere decir? Este número, K1, son las rotaciones que da nuestro motor por el voltio que le suministramos. Si nosotros a nuestro motor de 1000 K le suministramos 10 voltios, va a girar a 10.000 vueltas por minuto. Mientras que si nosotros a nuestro motor más pequeño, de drone, que pone 2300, si nosotros le suministramos a ese 10 voltios, va a girar a 23.000 revoluciones por minuto. Realmente nosotros pues, nos centramos en eso. Realmente para esta condición no vais a tener que elegir el motor de simplemente. Son cosas que tenéis que saber. Luego, las hélices. ¿Qué nomenclatura se usa para las hélices? Las hélices van asociadas a dos numeritos. La primera, que te dice las pulgadas de diámetro, estamos en el sistema americano, no es culpa mía, no estoy de acuerdo con eso, pero sí, pulgadas de diámetro. Y ese es el diámetro de nuestra hélice. ¿Y sobre qué nos influye el diámetro de nuestra hélice? Pues nos influye más sobre el empuje estático de nuestra hélice. Una hélice con más diámetro en estático va a empujar más aire y va a tener más empuje estático. Luego, las pulgadas de paso son la inclinación de nuestra hélice con respecto al flujo. ¿Sobre qué influye el paso?
sobre la velocidad máxima de nuestro avión. Igual que en el ala, cuanto más ángulo de ataque le das a algo, más lift genera, pues igual prácticamente en las hélices. Cuanto más ángulo de ataque tiene, más empuje requiere. Luego, pues esto hay que hacer un balance. Queremos más, si diámetro o paso, los dos. Y luego, a veces van a ir con la marca indica que es un motor eléctrico. ¿Qué es lo malo de esto? Porque tenemos que hacer un balance de qué queremos. Porque no podemos poner una hélice de 12 por 10 en nuestro avión con un motor así. Pues una cuestión de potencia. Si tú le pones una hélice que al motor le pide 70 amperes y el motor solo puede con 40, el motor se quema. Así que tú pues tienes que dimensionar tu hélice a tu motor. Luego, vosotros realmente tendréis que hacer un balance porque todas las hélices de la competición este año son 10 por 6. Pero sí que no todas las 10 por 6 son iguales. Hay una diferencia entre fabricantes, una diferencia entre prestaciones. Tenéis que probarlas y tendréis que hacer un balance de cuál vale más la pena. ¿Cómo podemos hacer un modelo de empuje de nuestra hélice? Pues de muchas formas. Según usando máquinas muy complicadas, podemos, según la teoría de la pala o según la teoría de la unidad de movimiento, a partir de datos de modelos de fabricante, métodos semiempíricos, métodos experimentales, podemos sacar eso de aquí, que es un modelo de empuje de nuestra hélice. ¿Qué depende sobre el empuje? ¿Dónde tenemos la palanca de potencia de la historia? Cuanta más potencia le mandemos al motor, más potencia va a tener la hélice y más rápido va a girar. Y entonces, girando más rápido, nos va a dar más potencia. A la velocidad que vamos influye sobre nuestra hélice. Tu hélice, pues, acelera siempre el flujo lo mismo. Si tú tienes una hélice que te acelera el flujo 80 km por hora, es decir, que si tú estás parado, el aire en reposo está a 0 km por hora, cuando sale hacia atrás va a 80 km por hora. Entonces, el máximo que vas a poder ir con esa hélice es a 80 km por hora. ¿Por qué? Porque según tú vas aumentando tu velocidad, la hélice no va a acelerar más el flujo, la hélice va a acelerar el flujo lo mismo. Así que si tu hélice acelera el flujo cada vez menos, imparte menos cantidad de movimiento al flujo, vas a acelerar cada vez menos y menos. Es lo que vemos ahí. Nuestro empuje en función de nuestra velocidad va bajando. No sé si lo habéis entendido bien. Más o menos. Puedo hacer un dibujo si hay ningún entendido. ¿Un dibujo? Sí. Podéis decir, podéis decir que sí, que no me cuesta nada. O sea, nosotros tenemos nuestra hélice. No sé si me oirán sin micrófono. Sin micrófono. Bueno, no sé si me oirán desde sin micrófono, pero hay gente. A ver, pero también por la grabación. Ah, por la grabación. A ver, nosotros tenemos nuestra hélice aquí. Y nosotros, pues aquí, tenemos un flujo que deviene a 5 km por hora. Nosotros aquí en este escenario estamos moviéndonos nosotros con 5 km por hora. Y nuestra hélice va a acelerar el flujo a 80 km por hora. ¿Cuándo hemos...? Si quieres, lo vamos a hacer.
de velocidad que hemos impartido al flujo es de 75 km por hora. Esto, pues, una velocidad, pues, integra si es una cantidad de movimiento que le estamos suministrando, pues, como empuje a nuestro avión. Si yo envío aire para arriba, ¿qué pasa? Que yo, si aquí voy a 15 km por hora, por ejemplo, por aquí el aire va a seguir saliendo a 80 km por hora. Nuestra hélice tiene una velocidad máxima y el aire siempre sale relativamente a esa velocidad máxima, no suele ser diferente. Así que aquí, pues en este escenario, tendríamos solo 65 km por hora de diferencia de velocidad. ¿Qué es eso? Pues una cantidad de movimiento menor. ¿En qué se traduce eso? Pues la derivada de la cantidad de movimiento es la fuerza, así que pues, nos da nuestra hélice a una velocidad mayor, nos da una fuerza menor. Eso ya lo vais a entender un poco más mejor. Así que pues eso, nosotros por eso vamos a tener nuestros aviones van a tener una velocidad máxima. No vamos a encender el motor y van a ir más rápido hasta siempre, ¿no? Tendremos una velocidad máxima debido a eso, a que podemos acelerar el flujo un máximo, un tope. Y ya pues cuando llegamos a, dependiendo de cada hélice, por ejemplo, la 12 por 6, la 12 por 6 y medio, llegaríamos a, ¿qué es eso? 22 metros por segundo máximo. Pero luego la 13 por 7 nos llega a 25 metros por segundo máximo. Os podéis hacer una idea de las diferencias entre hélices. Si os dais cuenta, la que menos velocidad máxima te da es la de menos paso. Si os fijáis en esa gráfica, la que menos paso tiene, 6,5, también es la que menos velocidad punta te da. Esto un poco entrelazando con lo que hemos hablado antes. Luego, ¿qué otras cosas influyen sobre tu modelo de empuje? La densidad del aire. Esto viene otra vez aquí, la cantidad de movimiento. Igual que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Vamos a hablar de la velocidad, pues vamos a hablar ahora de la masa. Cuanto más masa empujas hacia atrás, más te desplazas hacia adelante. Así que, si un día tienes un aire más denso, tu hélice va a empujar más, porque el aire pesa más. Eso es un concepto que un poco más simple que entenderlo. Y también va a depender de la tensión de la batería. Sí, lo muevo un poco. Como hemos dicho antes, los motores tienen un numerito que gira más rápido cuanto más tensión le demos. Nuestras baterías, la tensión sin caja es de 12,6 voltios. Y la tensión nominal, es decir, con caja, es de 11,4 voltios. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando le damos carga baja la tensión, pues por electricidad al final, si tú tienes un circuito cerrado, tienes una batería, esa batería va a estar suministrando una tensión y esa tensión va a caer debido al suministro. Os contamos si queréis una anécdota del ACC del año pasado, que nosotros, para conseguir más empuje, realmente nosotros queríamos aumentar este número, 11,4 voltios. ¿Qué teníamos? Teníamos una batería que iba a nuestro motor. ¿Qué pasa? Que esta batería, cuando se conectaba al motor, la tensión caía de 12,6 a 11,4. ¿Qué hicimos? Pues pusimos dos baterías en paralelo. ¿Qué pasaba con esto? Pues las baterías se repartían la carga de suministrar la potencia, así que la tensión caía menos y, por tanto, como la
tensión cae menos, tu hélice va a más rotaciones por minuto, porque igual por los KVs del motor, si tienes más tensión, tienes más RPMs. Así que, pues así pues, conseguimos sacarle pues, 150 gramos a un mejor extras al empuje de la hélice. Y, no sé, cositas que tenemos el año pasado. ¿Cómo podemos hacer los modelos de empuje? No, vamos a enseñar los fotitos de estas. Pues los modelos de empuje se pueden hacer bien. En el túnel de viento se puede hacer ahí bien, estudiando todo, con cuidado, con paciencia, o puedes montar en una hélice en el coche de Alberto, ponerte a 100 km por hora y ¿qué pasa? ¿Cómo? No sé, a mí se me salió que estamos haciendo. Se la ha tocado a él. O sea, a eso es lo importante. O sea, él no quiere saber. De nuestro lado, sí, esas son las 4 cosas, 4 rasgos importantes que incluyen sobre nuestro empuje. Luego, ¿cómo podemos hacer nuestro modelo estático ahora? Porque todavía no hemos hecho ninguna prueba empírica, estamos montando nuestra hélice de coche para ver qué pasa. ¿Qué podemos hacer? Para hacer un modelo basado en datos del fabricante y con ensayo estático. Mediante modelos matemáticos, primero lo que haríamos es calcular un régimen asumiendo una velocidad constante, sabemos el voltaje de la batería y la carga de la hélice. Esto lo que está aquí. Ponemos un régimen constante dependiendo de la velocidad de vuelo. Primero ponemos una sección constante. Y luego, con una base de datos de la hélice, sabemos las rotaciones por minuto máximas, definimos una función lineal con datos del fabricante. Entonces, el fabricante como tal nos dará una serie de constantes con eso podemos hacer, pues, con datos del fabricante, podemos hacer un modelo preliminar, un modelo básico. Y luego, cuando realizamos un ensayo estático, podemos corregir el modelo. Realmente, si ves al principio nuestro modelo teníamos 15,5 newtons, mientras que en el real realmente llega a no llegan ni a 1,2 kilos. Vale. Sí, me confundí, sí. O sea, vemos las tácticas más o menos parecidas, sí, me he rayado. Pero, sí, vale, o sea, perdón, me he rayado. Este modelo teórico realmente pues, lo podríamos usar para desarrollar nuestro avión perfectamente. Pero ya pues, podemos elaborar con el modelo empírico, podemos modelar pues, un modelo de empuje más correcto, no tan aproximado, y eso pues, puede sacarle un poco de empuje a nuestro avión, por lo cual el lado de la aerodinámica lo podríamos estudiar mejor. ¿Qué pasa? Okay. Bueno, mencionar el modelo de empuje que aparece aquí en el recuadrito, si no me equivoco, debería ser el modelo de empuje que sacó el equipo Sturm en 2023 para iCargo Challenge, con Excel y analogías empíricas, teóricas y tal. Y de momento es este momento el modelo de empuje que tenéis acceso todos y tal, pues si queréis empezar a ir mencionando cosas y todo. Pero aún así estaría interesante que llegaseis a
No lo es, no he dicho nada. Sí, será un modelo de empuje de la ACC 2022, entonces, del Pavano. Perdón. Sí, bueno, vamos a pasar ahora a un poco lo que es la electrónica. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a ver lo que es la electrónica preliminar del avión, ¿no? Básicamente el cerebro y tal. Y antes de empezar, me gustaría saber de aquí quiénes sois electrónicos en vuestros respectivos equipos. 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, imagino que estarán representando de cada equipo, así que por lo menos se enterará cada parte del equipo, sabrá más o menos qué va esto. Bueno, si pasas ahora, este diagrama de aquí es el cerebro base de nuestro avión. Empezando con más o menos lo que estaba explicando antes, que es el empuje dado por el motor con una hélice, obviamente sin hélice no vamos a ir a ninguna parte. Y este motor, como veis, tiene aquí 3 cablecitos, ¿no? Porque al final el motor funciona con corriente alterna. Eso los que tenéis eléctrica en secundaria espacial os lo explicarán en más detalle y tal. Pero básicamente, aprovechando electricidad alterna, conseguimos hacer rotar el motor. Pero claro, tenemos que alimentar esto con una batería principal, ¿no? El equivalente a nuestro combustible, en este caso. Y esto es una batería que ponemos en función. Y nada, es la que se ocupa de alimentar la potencia del motor. Pero, si os fijáis, cables en serie, cables en antena. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que implementar lo que se llama un variador de la corriente, que es la CBST. Esta de aquí, que se encarga de coger la energía aportada por la batería y chuscársela al motor. Y con esto también recibiremos los inputs de la controladora para controlar si queremos ir con el motor a tope o no, dependiendo de dónde estamos. Y la controladora, la señora controladora, es esta de aquí, que tiene 2 antenitas que se deberán posicionar algo perpendiculares para recibir mejor las señales electromagnéticas. Y aquí detrás todos los huequitos para meter los distintos controles del avión, ¿no? Esto es, voy a dibujar ahora un poco en la pizarra. El avión no es hueco. Bueno, pero eso no se ve un avión, eso es ahí un cableado mucho, ¿no? Voy a borrar esto. Pues bueno, un avión, todos sabemos cómo es un avión, ¿no? Un rectángulo, uno más pequeño y una hélice. ¿Vale? Ahora mismo el receptor lo posicionaréis, pues, según os convenga, según la longitud de cableado que tengáis, la que imaginamos, que está aquí, ¿no? El RX, se llama, si no me equivoco, ¿no? O bueno, el receptor. RX. Ahora, vuestras superficies de control serán los alerones para girar, elevador para subir o bajar, o inclinar el muro y bajar el muro, y aquí la cola vertical para el esto, ¿no? Y a ello tendrán que llegar, y esto remueve los diferentes servos. Pero claro, ¿dónde los conectáis cada uno? Porque al final este receptor, los canales que tienes, se corresponden cada uno a una posición de lo que es la emisora, ¿no? En los mandos. Si tenemos aquí el mando, es un rectángulo con rositas, con penita, y aquí los círculos con estos ejes, ¿no? Aquí esto, a los que vayáis a la academia de pilotos os lo explicarán, pero os lo explico aquí también. Este de aquí izquierdo, si no me equivoco, suele coincidir con el canal 3 y se utiliza para el motor, ¿no? Este controla el motor, este de aquí, más o menos. Este de aquí transversal, si no me equivoco, equivale al 4, eso lo podéis programar también en la propia emisora y tal, no es así y tal que sepáis los números, pero esta controla lo que es la guiñada, así que aquí
conectaríais un servo directamente en el canal 4. Esto de aquí es un servo. Es como un micromotor que solo tiene libertad de hacer así o así. Y con eso aprovechas ese brazo de momento para mover las superficies. Simplemente esto se conecta, importante, con el cable negro de tierra mirando para abajo en el canal correspondiente y ya puedes controlarlo desde la emisora. Pero bien, de momento os he mencionado que la batería principal alimenta el motor, pero no he dicho nada que esto alimenta también a los controles. De eso se encarga la batería auxiliar, esta de aquí, más pequeña. ¿Por qué más pequeña? Pues porque si le metemos esa grandota, explota el avión, explota todos los servos. Y también se separa para poder tener algo más de seguridad, porque os imagináis que, por ejemplo, se rompe el motor, ya no tenéis empuje. Si no tenéis control del avión, ¿qué hacéis? Decís, bueno, pues que se está haciendo contra una persona. Bueno, no vais a hacer eso. Vais a tener todavía control de la aeronave, aunque no tendréis potencia. Y por eso se separan los circuitos de control y de empuje. Pero aún así, esta batería aquí alimenta al circuito de los servos y todo eso con 7,4 voltios de voltaje. Eso algunos servos no lo aguantan, no están hechos para esto. Para ello se utiliza esto de aquí, un V, que es un regulador que consigue bajar la tensión de la batería secundaria para transmitírsela ya al resto del circuito sin que ocurra nada. Como veréis aquí también en el diagramilla en la SC que acabo de perder. ¿Dónde está la SC? Vale. En la SC veréis algunas cajas tal que tienen un cable cortado para la conexión con el receptor. Esto es por lo que he dicho, el V solo se conecta mediante dos cables. La SC, la idea también es cortarle el cable este donde llegaría el voltaje de la batería principal para no freír los circuitos secundarios. ¿No es así? Por ejemplo. Vale, hay algunos SCs que, igual que aquí tenemos un VEC que nos baja la potencia de la batería de 7,4 a 5 voltios para los motores, algunos SCs tienen también lo mismo, que nos baja la potencia de 12,6 voltios de la batería a 5 también. Para esto, ¿qué pasa? Que pues, si nosotros vamos a poner una batería secundaria, ya no nos hace falta el VEC del SC, porque lo estamos poniendo. Si no pusiéramos esto, pues esto lo dejaríamos y el SC como tal suministraría todo el circuito. ¿Qué pasa? Que por seguridad preferimos que si pues, el SC explota, seguir teniendo control sobre nuestras superficies y por eso por el circuito secundario. Exacto. Así que pues realmente lo único que se comparte en nuestro circuito es la tierra, si os dais cuenta, y la señal, obviamente la señal la vamos a tener, y la tierra que tengan el mismo punto de referencia de tensión. Pero la tensión como tal la separamos y son dos círculos separados. Exacto. Pues muy bien. Y entonces ahora eso... Exacto, y lo que mencionaba existen esos dos tipos de SC, ¿no? La que directamente ya viene sin ese cable, las 8, y las tipo B, lo que acabo de explicar ahora. ¿Pasa? Y bueno, ahora esto es más un poco los detalles de cada componente, ¿no? Y al final, esto también, todos estos componentes electrónicos los conseguimos al final gracias con el patrocinio de RC Innovations, que nos hace ciertos descuentos y nos ofrece una gama que nos permite poder instalarlos sobre nuestros aviones. Y nada, al final, pues eso, lo he mencionado ya un poco, ¿no? El motor se encarga de generar el empuje y es quien lleva la hélice. El SC regula la velocidad del motor, batería principal alimenta el motor, batería auxiliar alimenta el circuito de control, la V protege al circuito secundario, o si estuviese, si lo hubiese hecho Rickman, si hubiésemos decidido compartir baterías en ambos circuitos, protegería todo el circuito, el emisor receptor para poder controlar la aeronave de remoto y los servomotores para poder actuar sobre la aeronave. Y al final todo esto teórico, mucho componente y al final, ¿qué aquí hay de diseño? ¿Qué libertad tenéis vosotros para verdaderamente tener criterio y decir, elijo esta batería, elijo esta otra? Tal. Y vamos a verlo ahora con el dimensionamiento de la batería que se dice. Aquí, ¿qué cosas hay que tener en cuenta?
El tiempo de la misión, es decir, cuánto tiempo va a estar encendida mi batería durante un vuelo de competición. El consumo máximo del motor, en este caso, por el motor impuesto por la normativa, con mucho aporte 38 amperios, cosa a tener en cuenta. También ciertas cosas de tipo el motor no es un objeto ideal. Aquí sois ingenieros, vosotros sabéis que no existe ningún componente de ninguna parte que funcione al 100% de eficiencia. Siempre hay unas pérdidas de eficiencia, alrededor de a lo mejor 80%, pero de la potencia se aprovecha. Y también necesitaréis tener potencia suficiente por si en el primer aterrizaje no conseguís aterrizar el avión y necesitáis otra vez potencia para volver a despegar y volver a intentar. Lo que se llama una maniobra frustrada. Así que tendréis que aplicar un factor de seguridad. Y también otro factor para no freír el motor, el circuito en general, necesitáis una descarga continua mínima de 20 C. Eso es un dato que aportan los fabricantes, dan en las páginas web de las baterías y tal, tipo cuántas Cs tiene cada batería, pero tenéis que procurar siempre que sean superior a 20. ¿Y cómo calculamos todo esto? Pues en el caso de nuestras Challenge este año, tenemos el siguiente perfil de la misión. Tenemos un despegue, más o menos el despegue que será unos 10-5 segundos, ¿vale? El take-off. Después, 60 segundos para ascender. 60 segundos, importante, porque esto en comparación a otras Extra Challenge, no os damos un tiempo para ascender tan largo. Tiempo de planeo, pero en el planeo tenéis el motor encendido. No, no lo tenéis. De hecho, si lo tenéis encendido directamente pasáis al circuito y os claváis encima. O sea, entonces, el tiempo de planeo existe, pero no estáis consumiendo potencia, así que sumamos 0, de momento, de nuestro tiempo total. El circuito. Aquí un poco curiosidades de otras ediciones. En la Extra Challenge pasada, la categoría académica siempre se movía en tiempos de vuelo de alrededor minuto 20 por ahí. El récord del circuito está, creo que en 57 segundos, hecho por mar con el cangrejo, fuera de competición, eso es, fuera de competición. Así que no sería descabellado pensar que a lo mejor los tiempos que veamos este año estén alrededor del minuto 30, ¿no? 90 segundos. Y finalmente, unos 30 segundos para realizar el aterrizaje. Eso nos da un total de 190 segundos de misión del motor encendido. Entonces, aplicando el factor de seguridad ND 1,2, por ejemplo, y la intensidad máxima del motor en miliamperios, podemos sacar lo que se conoce como la capacidad del motor, ¿no? La batería, sí, el parámetro de batería del motor, ¿no? Que, por ejemplo, en esta de aquí es de 4.000 miliamperios, pero nosotros hemos visto que, haciendo ese cálculo, 2.400 miliamperios no serían suficientes. Esta de aquí no sería una batería competitiva, no sería óptima. Y lo dicho, a partir de la capacidad de la batería lo multiplicáis por el C-rating este de la propia batería, por ejemplo esta, y un C-rating de 30 Cs, podéis comprobar que efectivamente supera más, o sea que esta es superior a 20 Cs, o sea que la podéis poner. Esta, por ejemplo, que son 4.000 miliamperios y 30 Cs, su descarga máxima sería pues, 4 amperios por 30, que serían 120 amperios. Sería la capacidad de descarga máxima de esta batería. Y aquí, por ejemplo, tenéis dos baterías que estudiarían, digamos, un poco en los espectros opuestos, ¿no? De filosofía, de si quiero ir toda velocidad, voy a hacer un circuito en un minuto, voy a aterrizar a la primera, voy a hacer speedruns, básicamente, de estas áreas. Pues podríais pillar alguna de 2.200 miliamperios hora. Ventaja de esto, más barata, tenéis más presupuesto para el resto del avión. Pero, y también más ligera. En cambio, una que a lo mejor es más conservadora, más... Bueno, de hecho, dudo mucho que alguien lleve para la competición una de 3 minutos, porque esa ya es para volar más de 8 minutos por ahí. Pero, aún así, si decidís que vais a ir muy lentos o lo que sea y os dura mucho tiempo la misión o no os da tiempo a empezar a la primera y tenéis mucho tiempo en el aire, pues podría ser una idea, ¿verdad? Tener una batería con mucha más capacidad. Es una filosofía más conservadora, como tiene más batería, es más cara y pesa más. Son todo desventajas, en verdad. O sea, ahí lo único que os salva es que estéis tranquilos que no se va a morir de la piel. Pero bueno, simplemente para que veáis un poco
comparando qué diferencia tiene una batería de otra, según su capacidad. Y después está el otro aspecto, los servomotores. Como os he mencionado antes, los servomotores tienen la misión de deflectar las superficies de control. Pero claro, la superficie de control no sabemos cómo de grande es. Tampoco sabemos cómo de rápido va a ir nuestro avión y a lo mejor la resistencia que genera solo el deflectar el alerón, el torque, el momento, el par necesario de ese servo no es suficiente para vencer la resistencia del aire. Tenemos que saber bien si nuestros servos van a poder deflectar las superficies de control de nuestra aeronave. ¿Cómo se hace esto? Con esta ecuación de ley. Pues al final, aquí hay muchos términos, está la velocidad del cuadrado, y en la tabla de abajo está en la primera columna lo que es la vuelta de la superficie de control. O sea, nosotros, si os acordáis de la clase de fundamentos, ¿no? Al final, vuestro bala es así, esto es la envergadura, esto aquí es la cuerda, pues en la superficie de control sería simplemente esto de aquí, la cuerda, esto aquí la envergadura de la superficie de control. Y ponéis vuestras dimensiones, que eso ya lo pondréis más adelante cuando hagáis el estudio aerodinámico de la dimensionamiento de superficies de control, por ahí por noviembre, diciembre, es un poco adelantado vayáis. Metéis vuestras dimensiones de la superficie de control, decís, vale, se va a deflexionar el delta Fs 30 grados para arriba para abajo, y sabéis que vuestro servo va a tener un grado de libertad de moverse 45 grados para allá, 45 grados para allá. Metéis todo en la fórmula de arriba y obtenéis el torque. Y ese es el torque mínimo que necesitaréis para poder mover vuestra superficie de control. Después, abajo y al lado tenemos distintos tipos de servomotores que el propio fabricante pondrá los datos de cuánto torque genera. Y eso es útil porque veis, por ejemplo, lo que pesa y el torque que genera. Y a lo mejor podéis jugar un poco por decir, pues mira, he encontrado estos servos muy baratos y tal, que están justo en el mínimo de torque y me vienen bien. O decís, pues quiero tener unos fiables que no se me rompan a mitad del camino y que aunque sean más caros o incluso más pesados, me renten. O sea que tenéis esas variables también de precio y peso y calidad, también hay en juego. Y de momento, lo que es el circuito del avión, aquí ha finalizado, ahora vas a Rexa a comentaros un par de cosas más de qué más podéis meterle al propio avión para no solo controlarlo, ir más allá. Vale, pues vamos a poner, sí, primero, cómo medimos nuestros empujes a la hora de hacer un test, por ejemplo, de un túnel de viento. ¿Qué utilizamos, qué componentes utilizaríamos para hacer un test en un túnel de viento? Uno, son dos principales. Uno, una celda de carga. Es un tipo de sensor que va aquí y te mide el empuje que genera el motor. ¿Cómo hace eso? Pues está hecho de un material que genera una pequeña intensidad cuando la deforma una fuerza. Y midiendo esa pequeña tensión, podemos saber cuánta fuerza le estamos aplicando al material. ¿Qué pasa con esto? Al final pues genera una tensión muy pequeña y la señal debe ser amplificada. Y para eso pues tenemos que ponerle un chip así pequeñito que es un amplificador. Lo que hace es pues eso, hacernos una señal legible. Y luego un componente que se llama un power meter. Es un componente que nos puede dar la telemetría en vivo de la potencia y la tensión de nuestra batería. Nos la da directamente a nuestra emisora. ¿Y por qué es importante tener esto, por ejemplo, en un ensayo de hélice? Pues porque si nosotros estamos probando una hélice que nunca hemos probado antes, no sabemos si va a superar la intensidad máxima de nuestro motor. Claramente. Así que es importante saber la tensión y la intensidad en vivo.
¿Cómo lo podemos saber? Pues si estamos usando una batería, pues con esto, y si no, también en el taller tenemos una fuente de alimentación que tiene una pantallita y ahí también podemos ver el amperaje. Luego, también, ahora sí, nos vamos al hipotético caso de que estamos, que debería estar, estamos en marzo y ya más o menos pues está volando el avión y hemos hecho una prueba de vuelo así preliminar, solo para ver cómo vuela y vemos que vuela bien. Vale, pues va bien, bueno. ¿Qué vamos a hacer? En marzo tenemos un avión y ya no podemos hacer nada más hasta julio. No, sí, tenemos que seguir trabajando. ¿Qué podemos hacer con nuestro avión una vez que lo tenemos? Pues ponerle una telemetría, una serie de componentes que nos permiten medir ciertas características del avión. Nosotros, con la magia de David Silla, hemos llegado a una velocidad máxima teórica. ¿Cuánto era la del chimuelo? Teóricamente. Teórica, 90 km por hora. La teórica era 90 km por hora. Nosotros tenemos que estar en velocidad máxima. Y no sé, yo no tengo que creer a Alonso cuando dice eso. ¿Te creo o no te creo? Metiste un poco. Redondeando toda eso. Claro. ¿Cómo sabemos si luego nos ha metido o no? Pues poniéndole sensores a nuestro avión. Tenemos para medir la velocidad dos tipos de sensores. El tubo de pitot, que es un sensor que mediante diferencias de presión nos mide la velocidad respecto del aire, es decir, nuestra airspeed. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay viento, pues tenemos una velocidad, nuestra velocidad respecto del suelo y nuestra velocidad respecto del aire no es la misma. Y realmente la velocidad aerodinámica es la del aire. Y pues con el tubo de pitot podemos medir nuestra velocidad con respecto del aire. En nuestro caso aquí sería nuestra velocidad máxima aerodinámica. En el caso del chimuelo, nosotros fuimos y lo medimos y eran 84. Así que no muy bien. Pero no, ¿por qué es importante esto? Pues porque al final tú puedes ver la calidad con la cual has fabricado y puesto en juego tu modelo teórico. O sea, al final en el mundo mágico del CFD pues tienes unos números que pues al final en los de fabricación pues tenemos que conseguir. Y luego ya otra cosa que le puedes poner ya aparte es un GPS. ¿De qué te sirve un GPS? Pues igual que uno que te mide la posición respecto del aire, otro te mide la posición 3D del aeronave. Es decir, te puede medir toda la ruta. ¿Para qué podemos usar el GPS? Pues para ver la velocidad respecto del suelo, ver las velocidades a las que despegamos, a las que aterrizamos respecto del suelo. Ver en qué dirección es más favorable despegar nuestra pista de vuelo. Muchas cosas, se pueden saber muchas cosas. Y luego, esto, ¿a qué lo conectamos? Porque nosotros no. Esto, pues, no nos vamos a conectar a esto. Esto es tonto. Esto no tiene controlador a bordo. ¿A qué lo podemos conectar? Pues a un controlador de vuelo. ¿Qué es esto? Pues a grandes rasgos es un microcontrolador, como un Arduino, como un SP32 programable. Nosotros le podemos cargar un programa. Pero la diferencia que tiene con respecto a, por ejemplo, un Arduino es que tiene sensores inerciales de a bordo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un giroscopio, puede ya por sí mismo ver en qué
brazo, ver por sí mismo en qué se está acelerando, la velocidad. Y nosotros los que hemos usado son esos dos. Uno es la Pixel y el otro es la Alexis. Ambos los tenemos en el taller. No sé deciros cómo deberían funcionar, porque ahora mismo no sé muy bien cómo está el inventario, si alguno salía una hostia o no. Pero deberían haber unos cuantos que funcionen de ambos tipos en el taller. De cara a presupuestos, si lo ponéis en vuestro avión, os va, en vuestro avión al final de la Extra Challenge, no va a ser muy conveniente porque os va a quitar presupuesto de los 400 euros. O sea, realmente de los 400 euros, si le ponéis una computadora de vuelo y sensores, 150 van a ser de electrónica. Así que, ¿realmente de qué os sirve tener esto? O ponerle esto a vuestro avión antes de la competición. Antes de la competición os sirve esto para verificar vuestros datos teóricos mediante datos experimentales. ¿Y qué hacen esto? Son pues, el cerebro de los aviones sensorizados. Porque ya os he dicho de que cuentan con sensores inerciales para saber el movimiento de la aeronave. También, importante, almacenan la información del vuelo. Recopilan y luego pues eres capaz de analizarla pues, en tu ordenador, pues ves la gráfica de la velocidad, de todo. Luego, pueden interpretar datos de vuelo mediante la computadora de vuelo. Esto puede sonar un poco complicado, pero lo que quiere decir es que a partir de los datos de vuelo puede hacer unos cálculos y después, como resultado, pueden ser programadas para estabilizar la aeronave. Es decir, pues tú tienes unas aceleraciones raras debido pues, a un viento que viene de repente. La computadora de auto pues, te hace unos cuantos cálculos mediante unos algoritmos normalmente se llaman PID y de repente pues a veces damos automáticamente las superficies para mitigar ese viento y el piloto no se da ni cuenta de que hay una ráfaga de viento. Y luego, lo último, pues lo que os he dicho, que son compatibles con muchos sensores. Y luego, ya por último, ¿cómo vamos a programar esto? Realmente no es una programación de código, no es a nivel bajo. Realmente pues nosotros hay una serie de programas ya hechos para drones. Nosotros el que usamos es este, se llama Mission Runner. Y a partir de ahí pues te puedes programar lo que viene siendo cualquier tipo de sensor comercial de tu aeronave. Programar una estabilización, programar un autopiloto. Todas estas cosas con los sensores adecuados pues puedes programar desde ese programa. Y ya de eso os dejamos que si lo queréis hacer os rompáis la cabeza con eso, porque yo eso no lo sé. Aún así, quizás en el futuro invitemos a Juan a que dé una charla informativa a cómo parir estas cosas. Y nada, pero eso, como tarea, entre comillas, calentaros la cabeza en ver cómo conseguís hacer eso, porque de cara a la misión de este año os va a valer mucho la pena. Sobre todo el tema del ascenso y el planeo. Os va a ser interesante. Nada más. Hasta aquí la clase de hoy. No hay, digamos, una de tareas, porque no se nos ha olvidado, pero hay tareas. Que una es obtener el modelo de empuje de vuestra hélice, que eso lo mejor será un poco presionar a la coordinación también a los supervisores para que os gestionen ensayos con el de viento. Y a lo mejor incluso, no sé, Cristian me está mirando con una cara mala por lo que voy a decir, creo, de compaginar con el ensayo de la BMPA. Bueno, eso sí existe. Exacto, si hay un ensayo desde la BMPA, seguro que a lo mejor se puede adaptar para meter las hélices de... ¿Qué hélices? ¿Qué se ríe ese? Si hay ensayo de BMPA, se meterán ahí también las hélices de la Extra Challenge, porque claro, tenéis, son las mismas dimensiones todas. Deberían haber procesos similares, pero unas son plegables y otras de otras marcas. Así que a lo mejor ahí también se puede hacer.
Así que eso, por un lado, la necesitaréis para, no sé deciros fecha exacta, pero la clase S0, la sesión 09, cálculo de prestaciones. El modelo de empuje volverá a ser protagonista para noviembre en la clase de cálculo de prestaciones. Y después, la otra tarea, bueno, diseñar vuestro propio circuito, saber qué batería vais a utilizar, es decir, dimensionar la batería. O sea, básicamente saber qué batería vais a usar, qué circuito vais a utilizar y la electrónica que vais a emplear. Y eso lo chequearemos seguramente ya en fases más futuras cuando empecéis a fabricar y en la siguiente clase de electrónica que será alrededor de diciembre. La siguiente clase de electrónica. Para la siguiente, así que eso, muchas gracias por asistir. Si ha llegado alguien un pelín tarde y no ha visto todavía la hoja de asistencia, que se apunte. Y nada, muchas gracias.